Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y bueno, primeramente agradezco la invitación para este encuentro hispanoamericano. Y bueno, vamos a iniciar con un tema eh, relevante, importante, que lo titulamos como nefritis lúpica en el embarazo, un desafío en la toma de decisiones. Para esto, siguiente por favor, vamos a iniciar como parte de esta presentación con un breve caso clínico, pero dentro del caso clínico, pues vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ir viendo puntos importantes en el abordaje de la nefritis lúpica, ¿no? Como sabemos, la nefritis lúpica pues realmente es una enfermedad que sin duda dentro de la prevalencia, dentro de la prevalencia principalmente se presenta en mujeres en edad fértil y que sin duda tiene una mortalidad muy alta. Dentro de las complicaciones del lupus es dentro de las que presenta una mayor mortalidad junto con las complicaciones neurológicas. Entonces vamos a iniciar con la presentación de un breve caso clínico. Posteriormente hablaremos de los riesgos de la nefritis lúpica en el embarazo, el abordaje diagnóstico, ahí sobre todo indicamos la biopsia renal, en qué momento y llega a ser el momento más efectivo de este estudio, el tratamiento y los mensajes para llevar a casa. Y pues para arrancar entonces tenemos este caso, es real, que lo vimos en el Instituto Nacional de Perinatología. Se trata de una mujer de 32 años, ella es procedente de Honduras, antecedentes familiares de importancia, padre y madre con hipertensión arterial y 2 hermanos sanos. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, sedentaria, tabaquismo, enolismo, otras toxicomanías negadas, alergias negadas. Antecedentes personales patológicos, ella se contaba con un IMC de 41.05, una obesidad grado 3, con antecedentes gineco-obstétricos con menarca a los 12 años de edad, inicio de vida sexual activa a los 15 años de edad, una pareja sexual sin infección de transmisión sexual. Ella se encontraba en ese momento embarazada, con 15.2 semanas de gestación por fecha de última menstruación, sin control prenatal, sin seguimiento previo por ginecología. Dentro del padecimiento actual, a las 6 semanas de gestación, inició de forma abrupta con presencia de edema en miembros pélvicos. En ese momento se encontraba ya en Honduras. El equipo obstétrico solicitó una analítica urinaria, encontraron proteinuria 2 cruces, eritrocitos 2 a 3 por campo, y dentro de las analíticas que realmente en ese momento no habían encontrado una indicación, pero lo habían solicitado anticuerpos antinucleares porque le habían solicitado serologías de todo tipo por la presencia de proteínas eritrocitos. Encontraron ANAS en 160 y iniciaron un manejo farmacológico a prednisona a 100 miligramos cada 24. Sin embargo, ella contaba con una hermana aquí en México, de una compañera, y bueno, quería una segunda opinión en el Instituto Nacional de Perinatología. En la exploración física realmente dentro de lo relevante, pues sí contaba con datos clínicos, dentro de ellos desprendimiento de cabello, a la tracción, a nivel de vértice, con cavidad oral donde se evidenciaban úlceras orales no dolorosas, edema bimaliolar y pues dentro de todo eso lo que comentábamos, ¿no? Es una paciente obesa. En ese momento, entonces, dentro de la analítica, realmente lo que llamaba la atención era una trombocitopenia leve, unas plaquetas en 97,000 y una albúmina sérica en 2.8, una hipoalbuminemia moderada. En el examen general de orina, como ya venía con esos estudios previos, lo volvimos a repetir, y en este caso encontramos lo que llamaba la atención, ¿no? Las proteínas y los eritrocitos. En la nefrología, lejos de que nosotros encontremos o nos basemos ya en la creatinina sérica, que realmente es un marcador que contamos para nosotros medir la función renal, pues sabemos que no toda elevación de creatinina pues es una alteración de la función renal, ¿no? Simplemente el observar proteínas, eritrocitos, ya nos empieza a despertar la duda de que esto ya hay un problema a nivel renal, específicamente a nivel glomerular. Dentro de todas las estructuras del riñón, glomérulo, túbulo, intersticio, a nivel vascular, el tan solo encontrar proteínas y hematuria nos habla de que este glomérulo probablemente se encuentra afectado. Ante la presencia de estas proteínas en un examen general de orina que marcaba el punto máximo, que son 500, y donde sabemos que el examen general de orina de todas las proteínas que se miden, pues encontramos principalmente la albúmina, la que se mide, pues hicimos un sedimento urinario por la presencia en primera instancia de los eritrocitos. Muchas veces nosotros para ver esos eritrocitos es de origen glomerular o viene de otras partes de las vías urinarias, ¿no? Realmente en este sedimento urinario no encontramos ninguna alteración de estos eritrocitos,
Realmente no era una hematuria glomerular. Pero lo que sí llamaba la atención era la recolección de orina en 24 horas, la presencia de 3.5 gramos a expensas de albuminuria. De todas las proteínas que tenemos, nosotros decimos que es selectiva a partir de un 60% de las proteínas totales. En esta paciente, en ese momento, la paciente pues contaba con una proteinuria en rango nefrótico. Por lo tanto, en una mujer joven, con proteinuria en rango nefrótico, sin deterioro de la función renal. Sabemos que la creatinina sérica la tenía esa paciente en 0.7 miligramos. Sin embargo, como ya contaba, en este caso, datos clínicos algo inespecíficos que no nos orientarían en pensar directamente pues, en un lupus. En este caso, la paciente contaba con úlceras orales no dolorosas, caída de cabello, sin algún otro dato clínico, pero sí la presencia del edema, que era evidenciada y secundaria pues, a la proteinuria que estaba presentando. Se le solicitó serología. Dentro de la serología, lo que contamos en primera instancia pues es el complemento. El complemento nos habla de mucho, ¿no? Sabemos que dentro de enfermedades infecciosas, pero también enfermedades autoinmunes. Se solicitó complemento, en donde en el complemento vemos un descenso tanto de C3 y C4. Al haber un descenso de C3 y C4, principalmente nos habla de involucro de enfermedades autoinmunes, ¿no? Crioglobulinemia, lupus. Un descenso únicamente de C3 probablemente nos hablaría de alguna infección, pero en este caso tenía alteración de la vía clásica, donde está comprometido C3 y C4. Se solicitaron de nuevo anticuerpos antinucleares. Sabemos que son muy sensibles esos anticuerpos, que la presencia de esto no nos hable directamente de lupus, pero sí nos hace pensar que probablemente pueda haber una enfermedad autoinmune, ¿no? Ese es el criterio de entrada. En este caso, los anticuerpos más sensibles, pedimos anticuerpos más específicos, que recordando que en el lupus el anticuerpo más específico y más prevalente son los anti-DNA doble cadena, que en este caso salieron positivos, y los segundos son los anticuerpos anti-SMIT, anti-SM, que en este caso no salieron positivos, pero bueno, con anti-DNA doble cadena, ANAS, complemento bajo, C3, C4, en una paciente joven con proteinuria, bueno, ya nos estaba hablando, junto con las manifestaciones clínicas, pues probablemente en esa paciente pues estamos hablando de un lupus, ¿no? Ahorita vamos a ver, con base a los criterios de clasificación, que no son diagnósticos, qué fue lo que se encontró, ¿no? Se hizo un ultrasonido renal como parte del protocolo. Realmente, ¿por qué hacemos ultrasonido renal en un paciente? Sabemos las alteraciones estructurales con las que puede contar en este momento, de acuerdo a las semanas de gestación, pero algo importante es encontrar datos crónicos. Si realmente esta paciente, a pesar de que sea una creatinina normal, por una proteinuria puede tener datos crónicos, sí los puede tener, pero en este caso no tenía datos de cronicidad, lo que nos habla que nos encontrábamos en un momento agudo, un momento en el cual podemos actuar, ¿no? Como nefrólogos, en este caso sobre el glomérulo. En resumen, entonces, ¿qué tenemos? Mujer, 32 años de edad, obesidad mórbida, con 15.2 semanas de gestación. Llama la atención el edema, el desprendimiento de cabello, úlceras no dolorosas, la creatinina, la función renal normal, con hipoalbuminemia, proteinuria en rango nefrótico. En este caso, la hematuria no tiene nada que ver con el glomérulo, y los riñones dentro de tamaño renal. Manifestaciones extrarrenales, la trombocitopenia, y claro, inmunológicamente con C3 y C4 disminuidos, ANAS y DNAs positivos. Con todo esto, pues, ¿cuál es el diagnóstico? Teniendo en cuenta que el criterio de entrada de los anticuerpos, de acuerdo a los criterios del lupus del 2019, sabemos que es 1 en 80. Ella tenía 1 en 160. Es ahí, hay que recordar, ¿no? Los ANAS, los títulos, no nos habla que entre mayor títulos, mayor gravedad, para nada. Simplemente el contar por arriba de 1,80 con esto es un criterio de entrada para nosotros sospechar en enfermedades autoinmunes. En este caso, en lupus, ¿qué necesitamos para lupus? Las manifestaciones clínicas. Pues hay un involucro a nivel, tiene manifestaciones cutáneas, ¿no? La alopecia, las úlceras orales. Tiene manifestaciones hematológicas, que en este caso es la trombocitopenia, y también manifestaciones renales, ¿no? Que en este caso es la proteinuria por arriba de 500 miligramos. Ahora, inmunológicamente esta paciente se encontraba activa en el punto de que se encontraba C3 y C4 disminuidos y la presencia de estos anticuerpos los más específicos. Con esto nos daba un total de 20 puntos, mínimo lo que se requieren son 10 puntos. Entonces esta paciente contaba clasificatoriamente con un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Ahora, dentro del lupus sabemos las manifestaciones sistémicas, pero en este caso nosotros cuando nos interconsultaron, al ver esta proteinuria, pues dijimos, hay una proteinuria en rango nefrótico, con hipoalbuminemia, sin deterioro de la función renal, sedimento urinario normal, que nos habla que no hay una hematuria que esté involucrada, C3, C4, anti-DNAs negativos. Entonces, por lo tanto, tenemos un síndrome nefrótico sin deterioro de la función renal hipocomplementémico.
Todo esto cuadra dentro de las afecciones. El lupus puede tener múltiples afecciones a nivel renal, ¿no? Se puede comportar como uno de diferentes formas, ¿no? Con hematuria, sin hematuria, con deterioro de la función renal, sin deterioro, con hipertensión, sin hipertensión, o solamente con una proteinuria, ya sea por debajo de 3.5 gramos o por arriba de 3.5 gramos, que es el límite para un rango nefrótico. Por tanto, ¿por qué es importante? ¿Por qué una proteinuria en el embarazo? Que el tan solo tener proteinuria en el embarazo muchas veces, sí, dentro de las manifestaciones que nosotros, bueno, dentro de las entidades que debemos sospechar, claro, la preeclampsia, ¿no? Una paciente embarazada con proteinuria, pues oye, hay que descartar preeclampsia. Pero bueno, ¿en qué semana de gestación se encuentra la paciente? Vamos a encontrar diferencias entre una y otra, pero aquí punto importante, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que va a tener la nefritis lúpica? ¿Por qué es importante si es una paciente que es previo con el diagnóstico de lupus o se hace el diagnóstico dentro del embarazo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos maternos? Hipertensión gestacional, preeclampsia, proteinuria. En este caso es una paciente con nefritis lúpica, aparte de que hay un deterioro de la función, puede generar un deterioro a nivel renal, ya sea con presencia de proteinuria o aumento de la creatinina, también puede producir preeclampsia, o sea, puede haber una nefritis lúpica más una preeclampsia sobreañadida en estos pacientes. Y también dentro de los riesgos fetales, parto prematuro, retraso del crecimiento fetal y disminución de los recién nacidos vivos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Prácticamente sí podemos marcar diferencia porque pues hay diferentes marcadores serológicos. Realmente que nosotros nos llegamos a confundir entre una preeclampsia y una nefritis lúpica llega a ser muy difícil. Sí puede haber ciertas manifestaciones, ciertas similitudes, en este caso la proteinuria, sin deterioro de la función renal, pero realmente es la única similitud. Gracias a esto y gracias a las diferentes herramientas que tenemos, pues tenemos diferentes marcadores. Una de ellas, la temporalidad, ¿no? Desde ahí marcamos la temporalidad. El lupus o la nefritis lúpica, bueno, como complicación se puede presentar en cualquier etapa del embarazo. En este caso, la hipertensión puede estar presente o ausente en el lupus. En la preeclampsia pues va a estar presente, ¿no? Datos extrarrenales, claro, el lupus es una enfermedad sistémica, puede haber artralgias, exantema malar, puede haber úlceras orales, como la que presenta el paciente. Niveles de complemento, no hay la preeclampsia, pues no va a estar involucrados en la vía de complemento, ni clásica ni alterna. En este caso, pues es una herramienta que en la nefritis lúpica nos ayuda. C3 y C4 disminuidos. El que no lo encontremos es que probablemente no hay un compromiso inmunológico importante. El que no lo haya, por eso se considera uno de los marcadores más importantes que tenemos a la mano y que podemos tener de forma inmediata, el complemento. Solamente el solicitarlo y tenerlo alterado ya nos despiertan muchos diagnósticos diferenciales. Ahora, los anticuerpos, ¿no? En este caso, el criterio de entrada, ANAS, anti-DNA. Y para preeclampsia, pues no tenemos anticuerpos, pero sí tenemos marcadores angiogénicos, de los cuales ya conocemos, ¿no? Entre ellos, esta razón que llegamos a manejar mucho, que es el factor de tirosina quinasa soluble sobre el factor de crecimiento placentario, ¿no? En este caso, pues se va a encontrar por arriba de 38 picogramos sobre mililitro en la preeclampsia. Y otra más, el sedimento urinario. En el sedimento urinario en la preeclampsia solamente se manifiesta con presencia de proteinuria más no hematuria. También en el lupus puede haber hematuria o no, pero nosotros lo comprobamos por medio de un sedimento si esta hematuria venía del glomérulo. Al final tenemos diferencias entre una y otra que nos ayudan a ir discerniendo entre si es una paciente con lupus, una paciente con preeclampsia, o pueden encontrarse ambas en este momento, ¿no? Ahora, cuando nosotros encontramos, y un punto importante, la creatinina sérica, ¿no? Muchas veces creemos que en el embarazo, pues la creatinina, pero sabemos muy bien que dentro de los cambios fisiológicos del embarazo hay una hiperfiltración. Al haber una hiperfiltración, pues hay una mayor creatinuria. Por lo tanto, la creatinina sérica pues se va a encontrar disminuida en el embarazo. Diferentes estudios se han realizado y el promedio de creatinina de acuerdo al embarazo dentro de este metaanálisis, dentro de esta revisión sistemática, dentro de la más grande, en las cuales actualmente nos basamos en esas creatininas séricas promedio, vemos que de acuerdo al trimestre pues tenemos un promedio de creatinina sérica. Pero ¿cuál es la creatinina sérica, el límite superior normal? También en este estudio se evaluó y se quedó que 0.86 en el primer trimestre, 0.81 en el segundo y 0.87 en el tercer trimestre. Realmente por arriba de estas cifras nosotros vamos a considerar que la paciente se encuentra con deterioro de la función renal, es decir, una paciente ya con 0.9 o por arriba de 0.9, que sabemos que dentro de los parámetros de creatinina en un paciente sin alguna enfermedad en ese momento, pues
creemos que está dentro de parámetros normales, pero por los cambios fisiológicos del embarazo sabemos que esa se va a encontrar alterada, por arriba de 0.9. Nuestra paciente en este momento pues tenía 0.7 miligramos. Realmente pues no había un deterioro de la función renal, se encontraba dentro de los parámetros de acuerdo al trimestre en el cual se encontraba la paciente. Pero ¿qué hay de la proteinuria? La proteinuria hay que recordar que es el marcador más que está involucrado con el que está asociado con mayor mortalidad en las pacientes. Este es independientemente del deterioro de la función renal y sobre todo por el involucro a nivel cardiovascular que va a tener la proteinuria. Por lo tanto, es lejos de la creatinina sérica, es nuestro principal blanco como nefrólogos, la proteinuria, ¿no? Y que la proteinuria, pues sabemos que la podemos medir de diferentes formas. En el examen general de orina nos damos una idea de si este paciente se va a encontrar con una proteinuria importante. Sabemos que dentro de la proteinuria puede haber diferentes causas. Una infección de vías urinarias, una paciente con litiasis, que no está involucrado el riñón. Pero cuando está involucrado el riñón, cuando vemos nosotros que marca el límite 3 a 4 cruces o 500, que es lo máximo que puede marcar un examen general de orina, nosotros decimos que es una proteinuria en rango nefrótico hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Entonces esta paciente tenía 500, ¿no? Ya después lo comprobamos y tenía 3.5 gramos. Pero ¿qué de importancia tiene esto? Porque en el embarazo hay que recordar que el límite superior es hasta 300. Si nosotros quitamos el embarazo en un paciente que no se encuentra en esas condiciones, ahí decimos, sí, pues tiene una proteinuria, ¿no? Hay que investigarla. Pero hay que recordar que en las pacientes embarazadas, pues también hay un aumento de la permeabilidad glomerular. Por lo tanto, estas fenestras del penacho glomerular, pues va a permitir el paso de estas proteínas, sobre todo la albúmina, que es la molécula más grande, ¿no? Las proteínas más grandes de todas las que tenemos. Entonces va a permitir el paso y esto es fisiológico, es normal. Hay un aumento del peso, hay una glomerulomegalia y eso permite pues el paso de proteínas. Pero ¿hasta qué punto nosotros consideramos que este paso de proteínas las podemos considerarles normales, ¿no? Hay que tener en cuenta, no hay que utilizar tira reactiva, siempre hay que utilizar, bueno, en este caso si hacemos el ego con tira reactiva y vemos esas proteínas, sobre todo en el embarazo, sí, pueden ser fisiológicas, sí, pero ¿hasta qué punto? Yo lo tengo que medir en 24 horas o un cociente proteinuria, creatinuria que la puedo obtener en ese momento. Pero arriba de 300 ya nos empieza a alarmar y decimos, esto ya no es el embarazo. Diferentes estudios se han hecho a lo largo de la historia, pero dentro de los más significativos y dentro de los más grandes, tenemos que los límites que se han puesto han sido entre 200, 260, otros estudios han puesto hasta 300 miligramos en 24 horas. Dentro de las revisiones sistemáticas más grandes que se han realizado, han dicho que, bueno, si es un embarazo gemelar, podemos esperar hasta una proteinuria de 500 miligramos que se puede encontrar en un rango fisiológico. Pero hay que recordar pues, que esta paciente tenía una proteinuria pues, en 3.52 gramos, es decir, ya en rango nefrótico. No quedaba duda pues, de que esta proteinuria no era fisiológica, no era asociada al embarazo. Entonces tenemos dos puntos importantes. Encontramos proteinuria sin deterioro de la función renal, ya esto de acuerdo a los cambios fisiológicos del embarazo, y nosotros decimos, paciente con lupus, proteinuria, pues tenemos que hacer una biopsia. Ahora, ¿qué está de por medio? El embarazo, este binomio, ¿no? Entonces, ¿en qué momento o cuándo está indicada la biopsia renal en el embarazo? Primero, antes de fijarnos en el tiempo que se encuentra la paciente, es ¿cuándo indicamos una biopsia? Si hay un deterioro de la función renal. La paciente estaba con una creatinina de 0.7, pues realmente no era un criterio en nuestra paciente. Proteinuria grave, se considera proteinuria grave por arriba de 3 gramos. Que puedan inferir en los estados del embarazo. Sabemos que la proteinuria puede intervenir en los estados del embarazo. Un criterio. Síndrome glomerular de novo durante el embarazo, es decir, la paciente no se conocía o era el primer flare de lupus, en este caso, a nivel renal. Otro criterio teníamos, ¿no? Cuando es necesario establecer un diagnóstico para determinar el tratamiento. Y yo creo que este es el punto más importante que tenemos. Esto te va a cambiar tu conducta terapéutica. Ya tienes el diagnóstico de lupus por los criterios clasificatorios, pero realmente esto te va a cambiar tu conducta terapéutica. Ese es el punto más importante, porque dices, bueno, yo quiero llegar al diagnóstico. Sí, muy probablemente va a ser nefritis lúpica, pero dentro de todo lo que tienes para iniciar el tratamiento, que están permitidos de acuerdo al trimestre del embarazo, manejo inmunosupresor, que vamos a ver más adelante, ¿el tener la biopsia te va a cambiar algo? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar como nefrólogos, ¿no?
y el bienestar materno en riesgo debido a la afección renal, ¿no? También ese es un punto importante. Teníamos estos puntos a favor, ¿no? Para hacer la biopsia renal. Pero ¿qué tenemos en contra, no? Tenemos también el tiempo a favor. Ahorita vamos a ver los estudios que dicen, ¿no? Entre más temprano, mejor. Antes de las 22, 25 semanas es el tiempo perfecto. Nos encontramos perfectamente para realizar la biopsia renal en esta paciente. ¿Tenemos criterios para realizarla? Claro que tenemos criterios. Pero ¿cuál es el bemol que teníamos en este caso? Pues que es una paciente obesa, ¿no? Que no alcanzaba la aguja para llegar al riñón. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Cuál es el momento perfecto? ¿O cuál es la temporalidad en la cual nosotros nos debemos de basar para decir, bueno, hay que hacer es un periodo seguro para hacer la biopsia renal? El periodo seguro, de acuerdo a los diferentes estudios y un internacional dentro de los más grandes que tenemos, es que entre más temprano mejor, es decir, antes de las 22 semanas de gestación, que es cuando no se presentan complicaciones. A partir de la semana 23 a 28 es la fase gris, donde hay mayor número de complicaciones y entre ellos sangrados, partos prematuros, muertes fetales asociadas y posteriormente, después de la semana 28, ya son complicaciones asociadas al mismo procedimiento. Hematomas, dolor lumbar, macromaturia, realmente sigue siendo un periodo de precaución, pero pues ya más asociadas al procedimiento que sobre el binomio, ¿no? En este caso sobre la madre o sobre el hijo, ¿no? En este caso entonces el momento es lo más temprano posible, ¿no? ¿Y qué dicen estudios mexicanos? También tenemos un estudio mexicano en el cual se realizó en el Instituto Nacional de Cardiología por parte del Servicio de Nefrología y pues encontraron también tenemos los mismos hallazgos, ¿no? Hallazgos los cuales son similares a las cohortes internacionales. Y dicen, pues el periodo seguro es a las 22 semanas. Realmente la fase gris sigue siendo de la 23 a la 28 y después de la 28, pero pues hay que tener en cuenta, después de la 28 yo prefiero llevar a término el embarazo y posteriormente hacer la biopsia renal, porque pues, realmente vamos a ver que el manejo de inmunosupresores muchas veces, independientemente de la glomerulopatía que tengamos, podemos cubrir dentro de nuestras sospechas diagnósticas con algún inmunosupresor en específico, ¿no? Ahora, con todo esto, pues entre más temprano mejor. La paciente tenía 15.2 semanas de gestación, momento perfecto para hacer. ¿Tenía indicación? Sí, teníamos indicación para poderlo hacer. ¿El diagnóstico nos iba a ayudar? No, el diagnóstico ya lo teníamos. Paciente con lupus, paciente con proteinuria, en 15.2 semanas de gestación, pues muy probablemente una nefritis lúpica y dentro de las múltiples clases de la nefritis lúpica, una clase 5. Pero el problema es que cuando medimos la distancia piel hacia el polo inferior del riñón, pues era mayor a 6 centímetros. Realmente no iba a alcanzar la aguja para llegar al riñón. Entonces esa era la limitante. Pero realmente se encontró, era una limitante para iniciar el tratamiento, para nada. ¿Por qué? Porque gracias a que, por los marcadores que tenemos, al diagnóstico que ya tenemos, sabíamos que íbamos a estar enfocados hacia el tratamiento de la nefritis lúpica. En este caso, dentro de la nefritis lúpica hay que tener en cuenta que nuestro objetivo no es la remisión, como sí lo tenemos cuando es una paciente que no está embarazada, ¿no? Un paciente que no tiene esta condición, ¿no? Fisiológica. Es sí llevarlo a la remisión porque disminuye la mortalidad y las complicaciones cardiovasculares. Pero en este caso, en el embarazo, no es llevarlo a la remisión, es intentar contener la nefritis lúpica, que esta ya no siga avanzando, para que el embarazo continúe durante el mayor tiempo posible hasta que el feto alcance la madurez suficiente. Ese es el objetivo. Por lo tanto, para esto, pues se han estudiado diferentes inmunosupresores y actualmente nos encontramos en la era dorada de las glomerulopatías. ¿Por qué? Porque por los diferentes inmunosupresores que tenemos actualmente, ¿no? Y dentro de ellos, los ya conocidos, pero que son teratogénicos, entre ellos ciclofosfamida, el ácido micofenólico, el rituximab, pero hay que saber en qué momento los vamos a utilizar exactamente. Dentro de los hay que tener en cuenta, en el embarazo y en la lactancia, ¿no? En el embarazo, sin duda, tenemos, si estamos hablando de lupus, la hidroxicloroquina. Sabemos que este tipalúdico es un fármaco, los cuales nos van a retrasar las complicaciones, no solo renales, sino todas las complicaciones sistémicas en el lupus. Es el fármaco que debe estar siempre, que debe estar presente una vez que se hace el diagnóstico de lupus y es seguro durante el embarazo y durante la lactancia. Por lo tanto,
es importante siempre tenerlo, ¿no? Pero en ese caso, la urgencia es la proteinuria que estaba cursando la paciente. Muchas veces pensamos de que, bueno, vamos a iniciar un antiproteinúrico no inmunosupresor, es decir, YECAS, ARA2, para nosotros es el principal antiproteinúrico, y SGLT2, y ahora con los nuevos finerenona, GLP-1, sin duda, ¿no? Pero hay que recordar, YECAS, ARA2, pues en el embarazo no es lo mejor, ¿no? Ahora, ISGLT2 tampoco. Hay estudios in vitro, pero no hay estudios todavía que nos den esta seguridad para poderlo iniciar en el embarazo y en la lactancia, ¿no? Entonces, realmente, pues no teníamos un antiproteinúrico no inmunosupresor para iniciar en la paciente, pero sí teníamos los inmunosupresores. ¿Qué inmunosupresores son seguros en general durante el embarazo? Bueno, los inhibidores de calcineurina, tacrolimus, ciclosporina, azathioprina, los corticosteroides, pues los tenemos a la mano. El solo tener eso, nosotros podríamos, cuando menos, contener cualquier tipo de glomerulopatía, ¿no? Generalmente, por arriba, unas 70% de las glomerulopatías cubriríamos con esta inmunosupresión. Ya después del embarazo ya podríamos cambiar el esquema, pero cuando menos con esto podríamos cubrirlo. Ahora, ¿cuál es el esquema más recomendado durante el embarazo? De acuerdo a los estudios in vitro, de acuerdo en estudios en humanos que se han realizado, el corticoide sin problema, pero siempre y cuando no rebasemos una dosis más allá de 20 miligramos, porque se asocia al labio paladar hendido. ¿Sí? Más allá de 20 miligramos de prednisona. Uno puede decir, bueno, pero es que yo no quiero iniciar a 1 miligramo por kilogramo de peso. Ahora estamos con la tendencia de no iniciar con dosis altas de corticosteroides. Sabemos que vamos a tener diferentes efectos de los corticosteroides, pero hay un límite a nivel de sus receptores en los cuales ya el efecto sigue siendo el mismo, aun cuando los llevamos a dosis más altas. Por lo tanto, a nosotros hay que recordar, no queremos remitir la nefritis lúpica, queremos contenerla solamente para que lo llevemos a un periodo más viable del embarazo, ¿no? En este caso, se le puede dar aciatoprina, iniciamos con tacrolimus o ciclosporina, y el rituximab, muchas veces en los primeros estudios, cuando salieron a nivel internacional, lo empezaron a satanizar mucho, pero es apropiado y es solamente en el primer trimestre. A partir del siguiente trimestre, segundo trimestre en adelante, ya llega a tener riesgos importantes. Por lo tanto, el rituximab puede ser una alternativa durante el primer trimestre. Pero ¿qué tenemos a la mano? Aciatoprina, tacrolimus o ciclosporina, ¿no? Más el corticosteroide. Claro, sin dejar atrás la hidroxicloroquina, que se calcula igual, aun cuando no está embarazada la paciente, y la aspirina, el ácido acetilsalicílico, sobre todo en un paciente con nefritis lúpica, paciente con lupus, hay que recordar que aumenta el riesgo, claro, y debemos de pedir un perfil de anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Que en este caso en las pacientes pues fueron negativos. ¿Qué le dimos a la paciente? Sí, le dimos metilprednisolona, 0.25 gramos. Hay que recordar que antes se decía, en nefritis lúpica, que es muy agresiva, llévalo hasta el gramo al día. Ya después estudios y las tendencias de ahora es máximo 0.25 a 0.5. Esté embarazado o no el paciente, máximo 0.5 gramos. Porque después de 0.5 gramos ya se pierden los efectos, que ya se alcanza la saturación de receptores y por lo tanto el efecto sigue siendo el mismo. Ahora, la dosis reducción posteriormente con prednisona, que se calcula en el embarazo a 0.3 miligramos por kilogramo del peso ideal. Entonces, en el embarazo lo llevamos a 0.3 sin superar más allá de 20 miligramos por ese riesgo del labio paladar hendido. Aciatoprina, tacrolimus e hidroxicloroquina. Entonces, todo este esquema ya se conoce en pacientes no embarazadas como un esquema multitarget, así se conoce. Pero en el embarazo se ajustan las dosis y este se llama esquema multitarget ajustado al embarazo. Este esquema, pues realmente se probó aquí en México, en el Instituto Nacional de Perinatología, y se ajustaron estas dosis y fue realmente que pues ha sido muy efectivo en esos pacientes que se encuentran en esas condiciones. ¿Cuál es el seguimiento que vamos a dar? Vamos a dar un seguimiento de acuerdo a qué, pues al nivel de proteinuria principalmente, es en lo que nos vamos a basar, ¿no? Si es una proteinuria más allá, si es una paciente con proteinuria de 0.3 a 1 gramo, pues cada 4 semanas. 1 a 3 gramos, 2 a 3 semanas. O un paciente que tiene más de 3 gramos, pues ya es un seguimiento más estrecho, 1 a 2 veces por semana. A esta paciente la estábamos siguiendo todos los días, y
solicitábamos cocientes proteinuria creatinuria cada 2 semanas en este paciente. Realmente cuando no hay proteinuria, no hay hipertensión, solamente hay deterioro de la función renal, nos podemos ir más tranquilos de 4 a 6 semanas un seguimiento. En este caso, a la paciente se le damos un periodo pues muy estrecho, ¿no? Posteriormente, ¿qué pasó con la paciente, no? Inició el incremento de las cifras tensionales por arriba de 140-90, se inició la betalol y dijimos, bueno, en este caso la paciente ya se encontraba en este caso con 18 semanas de gestación, ¿no? Muchas veces queremos ser muy absolutistas en la medicina y decir, no, 20 semanas, hay que sospechar en preeclampsia, pero hay que recordar, hay reportes en donde previo a este tiempo se pueden presentar estas manifestaciones vasculares, ¿no? Pedimos esta razón en donde era de 2.1 picogramos sobre mililitro, realmente no superaba los 38, todo nos indicaba que era parte de la muy probablemente parte del mismo lupus. Se inició la betalol, es un beta bloqueador que también pues, nos va a ayudar para la presión arterial y es indicado en el embarazo. Posteriormente, una vez que fue el único evento que tuvimos posteriormente en la paciente, ¿y qué pasó con ella? Se resolvió el embarazo, se obtuvo un producto vivo de 1.8 kilogramos a las 34 semanas. Entonces se contuvo de las 15.2 semanas hasta las 34 semanas. Esa es una ganancia importante, porque lo que queremos es contener, no remitir. La madre, pues con plaquetas en 160,000, muy probablemente la trombocitopenia era también asociada a la misma enfermedad autoinmune, con una proteinuria ya de 1 gramo, y la creatinina pues siempre se mantuvo dentro de parámetros normales. Inició la lactancia materna, continuamos con el mismo esquema, porque es un esquema seguro también para la lactancia, el tacrolimus, con la cetoprina, la prednisona y la hidroxicloroquina, con ese esquema multitarget. Sin problema lo llevamos, ¿no? Y pues resolvió el embarazo. Ya después hicimos la biopsia. ¿Cuánto tiempo después pueden permanecer, o bueno, pueden continuar estos cambios en el embarazo? Quitémonos ahorita con la paciente en la que nos encontramos, pero ¿cuánto tiempo después pueden tener esos cambios fisiológicos? Hasta 12 semanas posteriormente al embarazo. Pero en esta paciente pues era obvio que no eran cambios fisiológicos del embarazo, eran asociados a la misma enfermedad autoinmune, ¿no? Ya le hicimos posteriormente la biopsia por radiointervención, en donde pues obtuvimos lo que se sospechaba en un principio por el comportamiento clínico y paraclínico, que en este caso era una nefritis lúpica clase 5. Pero aquí lo más importante es, hay que esperarnos en este momento que lleguen las pacientes que ya tienen el diagnóstico de lupus, probablemente, eso sería lo mejor, ya tener el diagnóstico antes. Aquí se manifestó durante el embarazo, ¿no? Ahora, pero en las pacientes que tenemos en seguimiento, que tienen lupus, que tiene el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, le tendríamos que decir, no, corre mucho riesgo, no se puede embarazar, no, para nada, ¿no? Nosotros lo dividimos en un semáforo, ¿no? Esta paciente se encuentra en un grupo 1, grupo 2 o grupo 3. ¿Cuál es la consejería que le vamos a dar a las pacientes? En el grupo 1 sería el momento perfecto, es decir, es una paciente que sí tiene lupus, en este caso, sí tuvo involucro renal y ya se encuentra en remisión o no ha tenido esas manifestaciones renales, ¿no? Entonces nos encontramos en un grupo 1, pero en este caso, fuera de lo renal, una paciente con lupus eritematoso sistémico, en la cual serológicamente se encuentra inactiva y clínicamente no tiene ninguna manifestación, claro, adelante, podemos pensar en el embarazo, claro. Si se encuentra con inmunosupresión, es decir, es una paciente que tuvo, sí, una nefritis lúpica, que actualmente se encuentra en remisión, adelante, siempre y cuando hayan pasado ya mínimo 6 meses en remisión. Si se encuentra 6 meses en remisión, ya podemos planearlo. Pero también nosotros nos vamos preparando con el manejo de inmunosupresor. Como sabemos, los inmunosupresores que más utilizamos en México, porque los tenemos a la mano, es los alquilantes, la ciclofosfamida, tóxico, el ácido micofenólico, son los 2 principales que tenemos a la mano. Sin embargo, en el embarazo, pues no es lo mejor, ¿no? Por lo tanto, nosotros, cuando ya se encuentra en remisión, después de un evento renal y que se encuentra en una remisión parcial o completa, podemos ir cambiando cuando menos 3 meses antes de este evento con la inmunosupresión, ¿no? En este caso iniciamos un cambio en la transición de inmunosupresores. Si tenía ciclofosfamida o micofenolato, lo vamos cambiando por tacrolimus o ciclosporina y claro, los corticosteroides ajustados al peso. Si es una paciente que se encuentra en este momento con una nefritis lúpica activa, bueno, ahí lo mejor es llevarlo a la remisión,
sí, utilizar toda la inmunosupresión que tenemos a la mano, en este caso pues la ciclofosfamida, en este caso el ácido micofenólico. Actualmente en México ya tenemos el belimumab, la voclosporina, que son los nuevos inmunosupresores que han venido a revolucionar en esos pacientes. Pero bueno, si cualquiera que tengamos a la mano, lo podemos iniciar, pero con el fin de sí llevarlo a la remisión. El objetivo antes del embarazo es llevarlo a la remisión, esperar 6 meses y posteriormente, claro, adelante, ya podemos considerar seguro a que pueda llevar este evento a la paciente, ¿no? Pero si se encuentra con deterioro orgánico severo, es decir, una paciente que sí se encuentra activa, con deterioro de la función renal, con proteinuриas más de 3.5 gramos, en la cual no hemos alcanzado la remisión con la inmunosupresión clásica que tenemos aquí en México, pues realmente aquí es donde ya podremos pensar en diferentes opciones, en diferentes alternativas. Prevención de la fertilidad y la anticoncepción, ¿no? Lo que actualmente nos recomiendan. Paciente en edad fértil, previo al embarazo, hay que recordarlo, sin duda, los análogos del ácido micofenólico. Si la paciente va a recibir un agente alquilante, que muchas veces son lo que se tiene a la mano, la ciclofosfamida en ese momento, pues podemos considerar también métodos de preservación de la fertilidad, ¿no? Que los tenemos también a la mano. Y la anticoncepción, lo que llegamos a recomendar, ¿no? El DIU de cobre, DIU con levonorgestrel o píldoras de progestina, teniendo en cuenta las diferentes complicaciones asociadas en esos pacientes. Pero hay que recordar, y ya como para mensajes de llevar a casa y para finalizar esta charla del día de hoy, es que la nefritis lúpica afecta principalmente a mujeres de edad reproductiva, plantea riesgos específicos, ya los vimos anteriormente durante el embarazo. Dentro de ellos, el mismo lupus puede llevar a que la paciente, es un factor de riesgo importante para que la paciente posteriormente presente preeclampsia, restricción del crecimiento, muerte fetal, parto prematuro. Realizar la biopsia renal, claro, se puede plantear, pero siempre y cuando tengamos fundamentos fuertes. Esto me va a cambiar la terapéutica en la paciente. En este caso, en la paciente uno podríamos decir, sí tenía criterios de acuerdo a los que ya están estandarizados, pero realmente esto me iba a cambiar también la terapéutica, probablemente, aunque la paciente no tuviera esa distancia, si pudiéramos realizar la biopsia renal, también nos pudiéramos haber limitado, porque estaba presentando manifestaciones clásicas de una clase 5 y con la inmunosupresión que tenemos a la mano la podríamos tratar, ¿no? Entonces, realmente muchas veces basarnos en criterios o ser muy cuadrados en lo que queremos, hay que individualizar mucho a la paciente. Y lo que tenemos, el cuadro clínico y lo que tenemos a la mano, ¿no? La gran mayoría de las glomerulopatías las podemos tratar sin biopsia renal para contenerlo. Claro, después con la biopsia renal, si hay algo más y algún inmunosupresor que me pueda ayudar, después del embarazo lo podríamos iniciar. Pero aquí, entre más temprano, mejor, ¿no? En este caso, antes de las 22 semanas de gestación. El tratamiento es eficaz y es crucial durante el embarazo. Y en este caso, afortunadamente, los inmunosupresores que pueden ser seguros en el embarazo son inmunosupresores clásicos que tenemos muy a la mano y que los podemos utilizar sin problema, ¿no? Y el asesoramiento previo a la concepción. Lejos más allá de hacerlo en el momento del embarazo, hay que pensar previamente. Y para eso se necesita, como todo en la medicina, ¿no? Un equipo multidisciplinario. En este caso, contamos con un equipo de reumatología, nefrología, medicina interna y el equipo de ginecología. Todas las decisiones que se toman en este binomio tan importante, pues deben de ser en conjunto, ¿no? Y afortunadamente, gracias a que se tomaron estas decisiones, pues resolvió con éxito el embarazo de esta paciente y posteriormente, pues bueno, ya pudo completar bien con el manejo inmunosupresor que actualmente tiene. Muchas gracias y no sé si tengan alguna duda o pregunta. Bueno, desde luego la ponencia, la disertación del doctor Juan Daniel ha sido excelente. Por cuestiones de tiempo no va a haber lugar a preguntas, cualquiera que quieran hacer a través del correo. Doctor Juan Daniel, excelente su presentación. Muchas gracias. Muy agradecido. Bueno, para dar continuidad con el programa, tenemos como siguiente ponente a la doctora Paloma González Villegas. La doctora González Villegas es
Está certificada por el Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Actualmente es médico adscrito al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia en Tultitlán. Tiene su práctica privada en la colonia en Roma Norte. La doctora Paloma González, bienvenida. Muchas Le damos gracias. el uso de la palabra y del micrófono. Gracias. Ok, bueno, pues buenos días, mucho gusto. Como comentó el doctor, yo soy la doctora González, soy cirujana vascular y endovascular. Y bueno, el día de hoy les voy a dar una charla muy importante, es enfermedades tromboembólicas, TBP y TEP en la paciente gestante o embarazada. Bueno, comenzando con unas pequeñas generalidades, pues como ustedes bien lo saben, inclusive mejor que nosotros los angiólogos, el estado gravídico o el embarazo, pues son situaciones de riesgo aumentado, ¿no?, para enfermedades tromboembólicas venosas. Sabemos que la TBP se puede asociar hasta en un 50% en casos con una TEP silente, una TEP asintomática. Asimismo, la TEP se puede asociar hasta un 30% con una TBP silente. La incidencia de la TBP ajustada en mujeres embarazadas va a variar de 4 a 5 veces más versus pacientes no gestantes o mujeres no embarazadas, y la incidencia de TBP va a ser casi 2 veces superior versus a la paciente, a la paciente en posparto versus a la paciente gestante. Con respecto a la trombosis venosa profunda, sabemos que realmente la incidencia es muy equitativa durante cualquiera de los trimestres de la gestación. Sin embargo, la tromboembolia pulmonar va a ser mucho más frecuente durante el puerperio, hasta un 60% de los casos se ha reportado. La TEP también va a ocupar dentro de los 3 primeros causas de mortalidad materna, al lado o junto con estados hipertensivos, así como hemorragias posparto. Entonces, realmente es una patología muy delicada que se puede llegar a presentar en la paciente gestante. Algunos datos sobre la trombosis venosa profunda, pues bueno, esta siempre va a tener un predominio en la extremidad izquierda, esto debido a la anatomía que presenta. La arteria ilíaca externa va a generar una compresión directa sobre la vena ilíaca izquierda, y esto nos va a generar una éstasis o una compresión directa, lo cual va a disminuir el retorno venoso. Bueno, pues con respecto a la fisiopatología, pues como sabemos el embarazo pues va a presentar varias alteraciones o va a generar un estado protrombótico en la mujer. Vamos a tener un estado de hipercoagulabilidad, vamos a tener aumento de los procoagulantes, va a haber también, se va a activar con muchísima más intensidad la cascada de coagulación, y vamos a tener también alteraciones en la superficie uteroplacentar. Otra característica muy importante, pues vamos a tener una disfunción endotelial, que en el caso de la paciente embarazada pues va a ser una disfunción endotelial fisiológica secundaria al embarazo. También vamos a tener picos o incrementos en las citocinas. Como sabemos, pues va a haber un aumento en el volumen circulante de plasma, así como cambios en la alteración, en la presión venosa. Vamos a tener también el efecto anatómico de la compresión del útero, aparte de la anatomía propiamente de la arteria y las venas. Entonces, todos estos cambios en el sistema hemostático de la mujer, pues nos van a generar justamente un riesgo incrementado de enfermedad tromboembólica venosa. Y si esto se suma a ciertos factores de riesgo que vamos a ver más adelante, pues es básicamente un caldo para el caos, ¿no? El traumatismo de los vasos pélvicos, sobre todo durante el parto, pueden incrementar este daño endotelial ya fisiológico, y también pues en la cesárea tenemos un riesgo de 5 a 9 veces superior versus un parto vaginal. ¿Por qué? Porque tenemos el trauma o el estrés inducido por la cirugía, puede que haya daños a algunos vasos durante este procedimiento.
Durante este embarazo, pues bueno, vamos a tener un incremento de la triada de Virchow, vamos a tener, como pues ya mencionamos, la compresión de las venas ilíacas, lo que nos va a generar una éstasis venosa. Podemos tener también una dilatación en los diámetros o en los tamaños normales de las venas y, bueno, sobre todo si la pacientes que tienen embarazos de alto riesgo, que a veces se tienen que someter a episodios o a periodos de inmovilización prolongada, pues esto nos va a generar, obviamente, mayor éstasis venosa. Dentro de los factores procoagulantes que van a presentar un incremento, vamos a tener al factor 5, al factor 9, al factor 10, al factor 7 y al factor 8. Va a haber una disminución en los niveles de proteína C y va a haber una resistencia incrementada a la proteína C activada, lo cual pues va a generar una disminución en nuestra actividad fibrinolítica. Y bueno, por último, el tercer factor de nuestra triada pues va a ser la compresión en el momento del parto o, como ya mencionamos, los daños o lesiones durante la cesárea. Factores de riesgo tenemos muchísimos, los vamos a dividir principalmente en factores de riesgo que tiene la mujer preexistentes al embarazo y factores de riesgo que se desarrollan durante la gestación. Dentro de los factores de riesgo preexistentes, el que va a ser más importante va a ser un evento tromboembólico o ya sea venoso o de TEP previo, trombofilias congénitas, déficit de proteína C, déficit de proteína S, déficit al factor de 5 de Leiden. También podemos tener otros factores como autoinmunes, síndrome, tenemos lupus, síndrome antifosfolípidos primarios o secundarios, mujeres mayores de 35 años, mujeres obesas, sobre todo con IMCs mayores de 30, también son factores de riesgo, mujeres multigestas, mujeres fumadoras. También algunas otras patologías como enfermedades cardíacas, enfermedades renales de base, insuficiencia cardíaca, antecedentes de infartos, diabetes tipo 1 y 2, cáncer, que es uno de los factores de riesgo principal para el desarrollo de trombosis, ya sea en mujeres gestantes o no gestantes, e inclusive en hombres, es uno de los principales factores de riesgo. Y bueno, dentro de los factores que aparecen durante el embarazo, hiperimesis, deshidrataciones, hemorragias posparto, sobre todo en aquellas pacientes que tengan sangrados mayores a 1 litro, síndrome de hiperestimulación ovárica, alguna infección sistémica, puede ser infección por herida posquirúrgica de cesárea o alguna infección que desarrollen durante el embarazo, gestación múltiple y parto prematuro. Esto, junto a todos los cambios que se presentan durante el embarazo, pues nos van a generar los estados protrombóticos. Para el diagnóstico tenemos pues 3 pilares principalmente: la clínica, las pruebas complementarias y la imagen, los estudios de imagen confirmatorios. Dentro de la clínica por sí sola puede ser poco específica, poco sensible, sobre todo porque muchas mujeres embarazadas, en el caso que estuviéramos sospechando de TBP, muchas mujeres embarazadas pueden presentar edemas, aumento de volumen en las piernas, dolor o disconfort. Asimismo, en la TEP, muchas mujeres ya, sobre todo en el tercer trimestre, donde ya existe una compresión directa al diafragma, pueden presentar cierto grado de disnea. Sin embargo, el punto principal sería que en una trombosis, que en una TEP, la disnea va a ser siempre de inicio súbito. No se va instaurando como cuando ya es por una compresión uterina o porque sube el diafragma. Dentro de los síntomas principales para una TBP, el paciente siempre va a llegar refiriendo un dolor en la pierna. Es un dolor de inicio súbito, es un dolor que puede iniciar con el paciente en reposo o con el paciente haciendo actividad física. El paciente va a negar que haya tenido algún traumatismo, alguna lesión. Muchas veces son dolores que inclusive se llegan a presentar mientras la paciente duerme y dice: el dolor era tan fuerte que me despertó. Entonces ese va a ser como nuestro síntoma principal para sospechar de una trombosis venosa profunda. Otro dato muy importante es que esta molestia siempre es unilateral, o sea, si hay dolor en las 2 piernas, si hay inflamación en las 2 piernas, o sea, si es de manera bilateral, realmente la posibilidad de que se tratara de un cuadro trombótico es mínima. Tendría que haber una obstrucción directamente en la vena cava y que ocluyera ambas venas ilíacas para podernos generar esa sintomatología y francamente es rarísimo.
Va a haber una diferencia perimétrica que tiene que ser de 3 centímetros o más. Una diferencia de 1 o 2 centímetros no es un dato que nos oriente a una trombosis venosa profunda, entonces eso siempre es muy importante. Puede presentar calor local, puede presentar eritema. En pacientes que ya tengan enfermedad venosa crónica previa, puede haber induración de los trayectos venosos, se pueden palpar como una especie de cordón. Y vamos a presentar el signo de Homans y de Holo, que va a ser dolor a la compresión de la pantorrilla o a la dorsiflexión del pie. Con respecto a la tromboembolia pulmonar, pues bueno, el síntoma más característico va a ser una disnea súbita. También puede llegar con dolor torácico tipo pleurítico, puede referir irradiación hacia los hombros, puede tener tos, puede tener hemoptisis, puede haber presentado un cuadro de síncope, puede llegar en shock si es una TEP ya masiva, puede presentar sudoración, puede presentar ansiedad. Y hay cuadros donde pues va a ser asintomático, ¿no? Más bien va a ser como un descubrimiento, un hallazgo, o va a ser una TBP, en donde mientras nosotros estamos estudiando la TBP descubrimos quizá ya signos sugestivos de una TEP, aunque no haya síntomas, ¿de acuerdo? Dentro de los signos vamos a encontrar taquicardia, podemos encontrar taquipnea, hipotensión, fiebre, aunque no es muy común, estertores, cianosis y reflujo hepatoyugular. Estas imágenes pues son imágenes características de cuadros de trombosis venosa profunda. Como les mencioné, pues el síntoma más referido va a ser dolor en una extremidad. Aquí podemos observar el aumento importante de volumen, podemos observar eritema. Esta persona, pues esta mujer ya es alguien que ya tenía datos de enfermedad venosa crónica previa. Y aquí podemos ver el eritema y cómo sigue el trayecto de la vena. Esta foto es más sugestiva de una trombosis venosa superficial o tromboflebitis. En la TBP realmente no se marca tanto el eritema, es más propio de las trombosis superficiales. En esta imagen también pues podemos ver cómo hay una diferencia perimétrica importante versus la extremidad contralateral. Y este pues es el caso más grave o el cuadro más grave de trombosis venosa profunda, que se llama flegmasia cerulea dolens. Este cuadro sucede cuando existe, digamos, que una trombosis masiva que nos ocluye tanto sistema superficial como sistema profundo, puede haber afección de ilíacas. Lo que sucede es que va aumentando tanto el volumen y ya no hay una forma de retorno venoso que nos empieza a hacer una especie de síndrome compartimental y afectar también la irrigación arterial. Entonces este cuadro es como si fuera una insuficiencia arterial aguda. Nosotros tenemos muy pocas horas para resolverlo porque la pierna ya está en riesgo su viabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, este score que me imagino que todos conocemos es el score de Wells para la sospecha de TBP. Asigna un punto a todos sus rubros, a excepción del último, que es un diagnóstico alternativo o por lo menos tan probable como una TBP. Valoramos si el paciente tiene antecedente de cáncer, si ha recibido tratamientos paliativos o terapéuticos, pacientes que hayan tenido inmovilización de miembros inferiores, ya sea por cirugía, parálisis, paresias, reposo en cama por más de 3 días, sensibilidad localizada a lo largo de la distribución del sistema venoso donde se sospecha que está la trombosis, hinchazón completa de la pierna, hinchazón unilateral de la pantorrilla mayor de 3 centímetros, edema, venas superficiales colaterales no varicosas. Si tenemos 3 o más puntos, es un riesgo elevado, nos da un porcentaje de 75% de certeza de que se trate de una trombosis venosa profunda, de 1 a 2 puntos es un riesgo moderado y menos de 1 punto es un riesgo bajo. Es importante como dato clínico también saber que el edema o el aumento de volumen siempre va a ir por abajo del nivel de obstrucción. Si es una trombosis en vena popltea, pues lo que va a estar inflamado va a ser la pantorrilla y tobillo. Si es una trombosis femoral, va a estar inflamado un poco el muslo. Cuando son trombosis a nivel ilíaco, prácticamente está inflamada toda la pierna.
Diagnósticos diferenciales que debemos descartar para el caso de TBP, pues celulitis, trombosis superficiales, lesiones musculares, desgarres, ruptura de quiste de Baker, insuficiencia venosa crónica previa, compresiones extrínsecas, síndrome compartimental, retención de líquidos, enfermedad renal, enfermedad cardíaca. Y para TEP, pues neumonías, infartos, IAMS, neumotórax, insuficiencia cardíaca, costocondritis, ansiedad, ataques de pánico, que muchas veces llegan con cuadros muy similares y es una crisis de ansiedad, disecciones aórticas y pericarditis. Dentro de las pruebas complementarias, antes se solía utilizar mucho el dímero D, ahora el dímero D, y sobre todo en las mujeres gestantes, pues realmente no nos da ningún valor, ¿no? Es, como sabemos, un producto de degradación de fibrina que nos indica que hay una actividad, que hay un trombo que está presentando fibrinolisis. Para las mujeres gestantes tiene una especificidad de solo 15%, y la verdad, salvo que se encontraran en alguna institución donde no se cuenta con ninguna otra herramienta, no tiene mucho valor para el diagnóstico. Y por lo tanto, pues no se debe basar el diagnóstico en esta prueba. Nosotros a veces lo usamos como seguimiento complementario junto con los ultrasonidos para ver justamente la actividad fibrinolítica, pero ya como un diagnóstico no tiene valor. El electrocardiograma pues se puede solicitar o es parte como de la batería de estudios en pacientes que se sospecha de TEP. Vamos a encontrar algunos cambios cuando existe sobre todo una afección ya extensa del árbol pulmonar. Podemos encontrar inversión de la onda T en las derivaciones derechas, taquicardia sinusal, bloqueo de rama derecha o arritmias supraventriculares. Es importante tener en cuenta las alteraciones fisiológicas que la gestación ocasiona en los electrocardiogramas. Puede haber extrasístoles auriculares, extrasístoles ventriculares, onda Q pequeñas, inversiones que son más pequeñas de la onda T en D3 y depresiones de segmento ST. La tele de tórax realmente la solicitamos para descartar otras patologías, no tanto por su valor diagnóstico, sino para descartar lesiones osteomusculares, neumonías, edema agudo pulmonar. Usualmente la tele de tórax en los cuadros de TEP pues va a parecer normal. Aunque hay algunas alteraciones sugestivas que se describen, a mí realmente no me ha tocado ver muchas, casi siempre salen normales, pero bueno, podemos observar elevación del hemidiafragma o derrame pleural. Ya en casos de TEPs crónicas podemos observar atelectasias subsegmentarias. Este signo se llama signo de Fleischner y es un crecimiento de la arteria pulmonar que también ya nos habla de una TEP más crónica. Aquí podemos observar esta arteria interlobar ensanchada, que la describen como una salchicha, y este se llama signo de Paya, aunque realmente no tiene como tanto porcentaje diagnóstico, pero está descrito en la literatura. De los más comunes o más conocidos, pues vamos a tener la joroba de Hampton, ¿no?, que nos traduce a un infarto pulmonar en cuña, y el signo de Westermarck, donde vamos a tener un incremento de la radiolucidez y una oligoemia regional, y estos son datos de TEPs agudas. Con respecto ya a nuestro tercer punto, que son las pruebas de imagen confirmatorias, para la TBP, pues el gol estándar, el estudio ideal es el ultrasonido Doppler venoso. Es un estudio fácil de reproducir, es un estudio accesible, es un estudio no invasivo. Su principal contra sería que es un estudio operador dependiente, entonces es un estudio muy sensible. Si uno flexiona un poco más la muñeca, hace un ángulo que no, nos va a dar sombras o puede dar imágenes que quizá no sean ciertas. Para el diagnóstico de TBP tiene una sensibilidad de 95 y una especificidad de 97%. Nos permite valorar venas proximales y distales, inclusive si la paciente todavía no tiene mucho incremento abdominal, con un transductor convexo se pueden valorar bien las ilíacas y hay veces que la parte más distal de la cava.
¿Qué es lo que vamos a encontrar principalmente? Bueno, vamos a tener venas que no comprimen ante la maniobra, ese es el dato más característico, la vena no es compresible ante las maniobras de compresión. Vamos a encontrar un engrosamiento en la pared venosa, va a haber una falta de flujo espontáneo, la vena va a perder su fascismo, este paso del flujo que va acorde a la respiración de la paciente, vamos a tener una imagen ecogénica al interior del vaso y en casos ya de TBPs crónicas se puede presentar colateralidad, también podemos empezar a presentar recanalización y compresiones parciales. Entonces, este estudio nos permite también distinguir si se trata de una TBP aguda o si se trata ya de una TBP crónica o en vías de recanalización. Para la TEP, pues el estudio ideal es la angiotomografía. La angiotomografía nos da una sensibilidad de 90% y una especificidad de 95%, nos permite valorar perfectamente vasos centrales y pulmonares segmentarios, en donde pues podemos observar claramente cómo hay un corte en el paso del medio de contraste. Este estudio, la paciente se va a someter a dosis muy bajas de radiación, de hecho de todos los estudios que implican radiación, la angiotomografía es el que menos radiación aporta a la paciente, realmente tenemos una radiación ionizante de 3 a 131 miligrays y también nos ofrece la ventaja de que nos permite valorar datos radiológicos de sobrecarga derecha. Aquí tenemos otra imagen, aquí se ve como aperlado y prácticamente nos permite valorar todos los vasos centrales y pulmonares. La segunda prueba, la segunda prueba que podemos utilizar en caso de diagnóstico de TEP sería el gamagrama pulmonar de perfusión. Este estudio, si resulta normal, nos excluye en 99% el diagnóstico de TEP. Entonces es un estudio que pues sí realmente nos aporta muchísima información. El contra sería que, bueno, nos da una radiación ionizante mayor a la angiotac y que, bueno, pues no en todos los centros hospitalarios se cuenta con pues la capacidad de realizarlos. Sería nuestro estudio de elección en caso de que la paciente fuera alérgica a medio de contraste, entonces se realizaría este estudio. La radiación ionizante que nos otorga es de 600 a 800 microgray, que sí es pues considerablemente mayor versus la angiotomografía. Aquí en estas imágenes, bueno, podemos observar cómo la captación de los marcadores está disminuido y la fase de perfusión, pues se observa justamente una zona de hipoperfusión propiamente. La angiografía o flebografía nos aporta una sensibilidad y especificidad de 99%. Otra de las ventajas que nos proporciona es que este estudio lo podemos emplear tanto de manera diagnóstica como terapéutica al momento de hacerlo. Una de las principales contras es que la dosis de radiación ionizante pues es muy elevada, depende totalmente del número de tomas que uno haga. También es una prueba invasiva que pues necesitamos hacer alguna punción, ya sea yugular o femoral para poder acceder. Y realmente solo se recomienda en casos, digamos que de extrema urgencia o en casos donde ya esté indicado una resolución endovascular de la patología, si no ya realmente sería como de última línea. La ecocardiografía pues va a estar indicada principalmente en pacientes que tengan antecedentes de cardiopatías, pacientes que tengan válvulas, pacientes que hayan tenido antecedentes de infartos, o pacientes donde se sospeche ya una hipertensión pulmonar, sobre todo en casos ya crónicos de TEP, y pacientes con hipotensión persistente. Estos datos son importantes, realmente, bueno, los efectos de la radiación sobre el feto van a ser acumulativos, entonces nosotros tenemos que tener mucha precaución sobre el orden o el tipo de pruebas que vamos a solicitar. El tiempo de mayor vulnerabilidad para los fetos va a ser entre la 8ª y la 15ª semana de gestación. Dosis inferiores a 1000 micrograys se consideran seguros, entonces por eso realmente les digo que la angiotac entra sin problema. Y dosis superiores ya a 5000 micrograys, pues ya se ha demostrado que tienen efectos nocivos sobre el feto, principalmente afección al sistema nervioso central, microcefalia, retraso mental o inducción a neoplasias malignas, principalmente leucemias.
Bueno, el tratamiento. Cuando se tiene la sospecha clínica independiente, o sea, si tenemos un score de Wells elevado, si todos nuestros síntomas y signos coinciden y no tenemos la forma de realizar un estudio diagnóstico de imagen confirmatorio a la brevedad, lo ideal es siempre iniciar una anticoagulación, independientemente si ya se tenga la imagen confirmatoria o no, sobre todo en casos de TBP, ¿no? Y sobre todo si se sospecha que es una TBP proximal, para evitar justamente que crezca el trombo o que haya una movilización hacia pulmones. Dentro de las medidas generales que se deben tomar en los casos de trombosis venosas profundas, pues va a ser movilización temprana, siempre y cuando la paciente pueda hacerlo, y emplear compresión graduadas altas, por lo menos 4 semanas a partir de la trombosis. Y si es una paciente que ya tiene una insuficiencia venosa crónica, se tiene que dejar la compresión hasta que un angiólogo lo vea y le diga que ya no lo puede usar, ¿de acuerdo? Medidas generales para TEP, pues bueno, monitoreo de signos vitales, soluciones parenterales, oxigenoterapia, cuantificación de uresis y analgesias en casos necesarios. Bueno, con respecto a la anticoagulación farmacológica, nuestro fármaco de primera opción siempre va a ser la heparina de bajo peso molecular. Es un fármaco bastante noble, es fácil de usar, es fácil de aplicar, brinda una ventana adecuada de seguridad al paciente, tiene un riesgo pues bajo de hemorragias, salvo que la paciente tenga ya factores de riesgo muy específicos para hemorragias. Realmente no es necesario hacer pruebas de controles o ajustes, salvo en pacientes que tengan extremos, pesos corporales extremos, pacientes que pesen menos de 50 kilogramos o pacientes que pesen más de 100 kilogramos. Entonces sí se recomienda estar haciendo controles con mediciones de niveles anti-10A, se deben medir a las 3 horas de la última administración y luego se debería medir nuevamente a las 9 horas y por último se debería medir a las 48 horas. A las 48 horas se esperaría que nuestros niveles estén entre 0.6 y una unidad por mililitro. Los ajustes que se van a hacer puede ser un aumento o una disminución de la dosis de 10 a 25%, pero realmente solo se indica en este tipo de pacientes. En las pacientes renales habría que hacer pues, una consulta justamente con nefrología. Esta enfermedad pues también es una enfermedad que se maneja de forma multidisciplinaria porque pues es un bioma muy importante. Entonces todas las decisiones tienen que estar en conjunto con medicina materno-fetal, con ginecobstetricia, cirugía vascular, terapia intensiva si es necesario, ¿de acuerdo? La dosis terapéutica de la enoxaparina o de la heparina de bajo peso molecular va a ser de 1 miligramo kilo cada 12 horas vía subcutánea. La dosis profiláctica, que bueno, es otro tema que nos tomaría mucho tiempo, pero la dosis profiláctica es 1 miligramo kilogramo cada 24 horas subcutánea. Las heparinas no fraccionadas, su principal indicación va a ser en la paciente que nosotros ya tenemos una sospecha inminente de que va a meritar un procedimiento quirúrgico, ya sea que se vaya a someter a parto, que se vaya a someter a cesárea, que nosotros la tengamos que meter a una trombolisis farmacodirigida o por cualquier otro motivo que amerite una cirugía. Entonces la anticoagulación ideal va a ser con heparina no fraccionada. También en el caso de pacientes que presenten flegmasia cerulea dolens, que se debe resolver de manera quirúrgica. Es preferible en pacientes también que tengan riesgos elevados de hemorragia, sobre todo porque es un medicamento que tiene una vida media corta y pues podemos revertir sus efectos con sulfato de protamina. En pacientes igual con enfermedad renal, con que presenten depuración menor a 30 mililitros minutos, se debe hacer un ajuste de dosis y una vigilancia estrecha de los datos de sangrado. Vamos a iniciar con un bolo de 80 unidades y posteriormente vamos a continuar con 18 unidades kilogramo hora para una perfusión continua. Tenemos que tomar controles con test de PA cada 6 horas y el valor que buscamos ideal va a estar entre 1.5 y 2. Los dicumarínicos en este caso de mujer gestante no tienen ningún uso, se tiene que evitar su uso por completo, tienen efectos ya demostrados teratogénicos sobre el feto y hemorragias pues maternas bastante elevadas. Entonces es un medicamento que está totalmente contraindicado para, aunque sea paciente que tenga válvula o que tenga cardiopatía, los dicumarínicos no se emplean en este tipo de patologías. Los DOACs pues están contraindicados durante embarazo y lactancia, principalmente porque no hay evidencia científica. Todos los estudios pivotes que se hicieron de estos medicamentos pues excluyeron a las pacientes embarazadas. Su uso sería totalmente off-label.
Algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta: las pacientes que están anticoaguladas con heparinas de bajo peso molecular en las últimas 3 semanas de gestación, o que ya se acerque ya sea el parto o la cesárea programada, tenemos que hacer un cambio justamente a heparina no fraccionada. La anticoagulación puede ser suspendida 12 horas previas al parto en pacientes que están con anticoagulación profiláctica y 24 horas previas al parto o cesárea en pacientes que están con dosis terapéuticas. Se puede reiniciar la anticoagulación 6 a 12 horas en pacientes que fue parto y de 12 a 24 horas en pacientes que se sometieron a cesárea, siempre y cuando no haya ningún dato de sangrado. En las pacientes ya en el puerperio se pueden emplear DOACs siempre y cuando sea no lactante, tiene que ser un puerperio no lactante. La anticoagulación se tiene que mantener por lo menos 3 meses a partir de que debuta el cuadro trombótico, salvo que sea una paciente con trombofilias o que haya sido una TEP idiopática, entonces podríamos extender la anticoagulación hasta 6 meses. Y es importante pues valorar, como les digo, en todo este tipo de pacientes, los cuadros o los periodos de anticoagulación. Los filtros de vena cava inferior realmente no tienen como muchas indicaciones, los podemos llegar a colocar cuando hay un sangrado activo, cuando hay coagulopatías, cuando son trombos muy altos, cuando por algún motivo la paciente no puede ser anticoagulada, cuando el trombo está muy alto, con hipotensiones persistentes. Es compleja la colocación porque hay muchas complicaciones asociadas. Usualmente nosotros ya colocamos filtros de vena cava que son recuperables y los solemos dejar 21 a 28 días, pero más de este tiempo ya empieza a incrementar los riesgos de desgarro de la vena, que se migre el filtro, que se retrombose el filtro. Las complicaciones principales asociadas pues van a ser trombosis en el sitio de acceso, infección, sangrado, migración, erosión o perforación de la vena cava y fallos en la recuperación del filtro. La trombólisis sistémica pues conlleva un riesgo muy elevado de hemorragia materna o de pérdida fetal. Puede estar indicada en caso de TEP con inestabilidad hemodinámica, siempre y cuando no se cuente con acceso a una sala de hemodinamia. Si en el hospital o en el lugar donde ustedes están hay una sala de hemodinamia, lo indicado sería una trombólisis fármaco-dirigida, meter un catéter y dirigir como tal el medicamento hacia el sitio del trombo. Vamos a emplear mucha menos cantidad de medicamento y va a ser totalmente dirigido al sitio de la trombosis. Este procedimiento pues también lo realizamos en caso de trombosis masivas, flegmasia cerulea dolens, paciente con riesgo elevado de síndrome postrombótico. Esto quiere decir que la carga de trombo sea tan elevada que sea muy poco probable que recanalice por sí solo. Y esto pues nos genera a futuro este síndrome, que principalmente a lo que nos puede conllevar son a úlceras crónicas en las extremidades, así como fallas hemodinámicas por TEP. Este procedimiento realmente lo hacemos muy poco en pacientes embarazadas, siempre se tiene que hacer un consenso con todo el equipo, terapia intensiva, gineco, pedia, etcétera. Solo lo podemos realizar en trombosis que son menores a 14 días, porque ya la tasa de éxito en trombosis más crónicas disminuye bastante. Y también lo llegamos a considerar en caso de fracaso del tratamiento del anticoagulante, donde se evidencie una progresión importante de la carga trombótica. Contraindicaciones para estos procedimientos, pues sangrado activo, riesgo hemorrágico mayor, pacientes con placenta previa, con hemorragia uterina, pacientes que hayan tenido cirugías recientes, pacientes con hipertensión no controlada, pacientes que tengan malformaciones uterinas con sangrado, pacientes con trombocitopenia severa, menor a 50.000 plaquetas, historia de hemorragia intracraneal o cualquier tipo de alteración o malformación arteriovenosa, así como aneurismas intracraneales. Están contraindicadas las trombolisis, ya sea sistémicas o farmacodirigidas. Contraindicaciones relativas: preeclampsia, eclampsia, parto inminente o reciente, alteraciones congénitas en cascadas de coagulación y alguna infección activa en los sitios de acceso, ya sea yugular o femoral. Entonces, bueno, estos son como los puntos más relevantes sobre el manejo farmacológico: heparinas de bajo peso molecular, tratamiento de primera línea, trombólisis dirigida por catéter para casos graves, farmacomecánica, pues igual ya lo comentamos como para casos graves, y realmente la trombólisis sistémica no está recomendada.
Conclusiones o puntos para llevarnos a casa: el embarazo aumenta el riesgo de enfermedades tromboembólicas venosas hasta 5 veces versus la paciente no gestante. El riesgo siempre va a ser mayor en puerperio, sobre todo en las primeras 3 a 6 semanas. Si a esto le aumentamos los factores de riesgo, que van a ser cesárea, obesidad, preeclampsia, inmovilidad, trombofilias, edad materna avanzada. El miembro pélvico izquierdo siempre va a ser el más afectado en el caso de las TBP, por la compresión uterina o por la compresión propiamente de la arteria sobre la vena. Los principales datos de TBP va a ser dolor, edema, aumento de volumen, y tener en cuenta que siempre van a ser manifestaciones unilaterales. Y cuando la TEP es sintomática, su principal síntoma va a ser disnea de inicio súbito. El ultrasonido va a ser nuestro estudio gold standard para TBP, la angiotac para TEP, y siempre tenemos que iniciar de manera inmediata la anticoagulación, y nuestra primera línea de tratamiento va a ser las heparinas de bajo peso molecular. Gracias. Bueno, como todos pudimos escuchar, la presentación de la doctora fue excelente. Creo que nos abre los ojos para estar pensando en esa patología que lamentablemente a veces poco la abordamos, poco pensamos. Sin embargo, creo que no debemos no pensar en ella a partir de este momento. El tiempo que tenemos nos da para 2 preguntas del auditorio. No sé si alguien quiera hacer uso de la voz. Gracias, buenos días. Obviamente lo que más nos interesa es la prevención. 2 preguntas esenciales. La primera es, pacientes que han tenido antecedentes de trombosis venosa profunda, que sea de origen traumático, no derivado de alguna trombofilia o hiperhomocisteinemia. ¿Es recomendable anticoagularlas de manera preventiva? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que con mucha frecuencia he tenido, no sé si los demás compañeros también, pacientes que tienen datos de insuficiencia venosa y que van a hacer vuelos aéreos, porque ahí mencionaban vuelos, pero no se especificaba, probablemente eran terrestres. ¿El vuelo aéreo es una condicionante para anticoagular a nuestro paciente, o solamente cuando ha sido salicílico? Bueno, son así las 2 preguntas que quisiera preguntarle. Con respecto a una trombosis ocasionada por un traumatismo, para nosotros anticoagular de forma profiláctica a una mujer gestante, tenemos que tomar en cuenta hace cuánto fue el traumatismo, qué tipo de traumatismo fue y si le ha ocasionado inmovilidad o disminución en la movilidad. Y tendríamos que contemplar los otros factores de riesgo. El traumatismo por sí solo no representa una indicación para dar una anticoagulación profiláctica. Sin embargo, si se suma a más factores de riesgo, sí habría que anticoagular de manera profiláctica a la paciente, pero por el traumatismo por sí solo, no. Ahora, con respecto a los viajes, tener una enfermedad venosa crónica, pues tendremos que considerar en qué clasificación del CEAP la tenemos. Si solo son arañitas, si son reticulares, si ya tenemos trayectos varicosos importantes. Tendríamos que considerar el peso, la edad y otros factores de riesgo para generar trombosis. Lo que más se recomienda es compresión. En caso de viajes muy prolongados, indicamos compresiones de 20 a 30 milímetros de mercurio durante todo el viaje. También le comentamos a la paciente que se tiene que parar a deambular, pues, en este caso, no sé, avión, barco, lo que sea, se tiene que parar a deambular cada 2 horas. Mientras está sentada también se le da ejercicios, que son ejercicios principalmente de dorsiflexión, digamos punta talón, círculos con los tobillos y doblar y estirar la pierna. Si la paciente tiene muchísimos más factores de riesgo, o sea, hacemos ya un score propiamente, entonces sí le podemos brindar una anticoagulación profiláctica, ya sea con aspirina, podemos dejar una dosis de rivaroxaban de 10 miligramos cada 24 horas, 2 días, y que la retome cuando regrese. Bueno, muy amable su presentación, excelente, reitero. Gracias. Y bueno, pues con esto damos por terminado lo referente al taller número 2. Continuaremos en breve con el taller número 3.